Hola, estás en Bioátomo y el día de hoy jugaremos con Batman. No, mentira. Definitivamente Batman nos va a servir para poder entender el tema denominado movimiento rectilíneo en línea recta uniforme. ¿Y de qué trata este tema? Trata de explicar de que un cuerpo se va a mover en línea recta, ejemplo Batman, se movió 10 metros en un segundo. Nuevamente, Batman se va a mover otros 10 metros. ¿En cuánto? En un segundo. Y nuevamente Batman se va a mover 10 metros en otro fragmento de segundo. De eso trata movimiento rectilíneo uniforme. Para eso tenemos que saber los siguientes datos: distancia, tiempo y velocidad. ¿Qué es la distancia? La cantidad de espacio que recorre Batman. Ahora, en este caso, nuestra distancia va a ser 10 metros. También vamos a ver de qué existe el tiempo. Y el tiempo se va a medir claramente en segundos. El tiempo se mide en segundos. Un segundo. Y finalmente, la velocidad es la división de la distancia que recorre Batman en el tiempo determinado. O sea, 10 metros entre un segundo. Eso sería la velocidad de nuestro Batman en el ejemplo siguiente. Para eso, pues nosotros tenemos que recordar una fórmula. La única fórmula que vamos a recordar va a ser Dios ve todo, donde la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si Batman de un multiuniverso se encuentra con Batman de otro multiuniverso? Oh, no, cuando los Batman de multiuniverso se encuentran van a decir: hola Batman, ¿cómo te has estado? Yo bien, ¿y tú? Excelente. Por lo tanto, cuando esto ocurra, cuando dos cuerpos se encuentren, se va a utilizar la fórmula del tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro va a ser igual a la distancia entre la velocidad del Batman 1 más la velocidad del Batman 2. Ya lo vamos a aplicar en fórmulas. También vamos a tener pues el tiempo de alcance. ¿Qué pasa si Batman está persiguiendo a Joker? Entonces lo que va a pasar es que Joker se va a escapar y Batman lo va a querer alcanzar y lo alcanza. Claro, para cuando lo alcance se va a aplicar una fórmula llamada tiempo de alcance. El tiempo de alcance va a ser igual a la distancia entre la velocidad del Batman, porque Batman es más rápido, menos la velocidad de Joker. Con esto comenzamos. Siguiendo con la parte de la resolución de ejercicios, tenemos claramente que recordar la única fórmula de Dios ve todo. Ojo, solamente para MRU, donde D, que es la distancia, es igual a metros o también está dado en kilómetros. También el tiempo, si se da la distancia en metros, se tiene que relacionar con segundos u horas. Y finalmente la velocidad va a ser igual a la división de la distancia entre el tiempo, o sea, metros por segundo o kilómetros por hora. Ojo al dato, recuerda estos datos. Ahora, de lo explicado anteriormente, recuerda de que el tiempo de encuentro es cuando dos cuerpos se encuentran y la fórmula que aplicamos es que el tiempo de encuentro es igual a la distancia entre la velocidad de A más la velocidad de B. El tiempo de alcance, cuando un cuerpo alcanza a otro cuerpo, mira, le está alcanzando a ese cuerpo, se va a dar la fórmula del tiempo de alcance es igual a la velocidad de A menos la velocidad de B, y esto va a dividir a la distancia. Y finalmente el tiempo de cruce, generalmente esto se da cuando un tren quiere cruzar un túnel, y esto pues se va a dar con la siguiente fórmula: el tiempo de cruce es igual a la longitud del tren más la longitud del túnel, todo entre la velocidad del tren. Con esto iniciamos. Tenemos el primer ejercicio que nos dice: las chicas de una promoción viajan a Lima, ubicado a 500 kilómetros de Ayacucho. Esto es un dato muy importante. 500 kilómetros de Ayacucho.
¿Qué es kilómetros? Cabe resaltar que los kilómetros nos va a dar la distancia. Entonces la distancia es igual a 500 kilómetros. Dato muy importante. El viaje duró 5 horas. Entonces el tiempo, porque las horas nos da el tiempo, es 5 horas. ¿Cuál fue la velocidad? Cabe resaltar que la velocidad es lo que nos pide hallar. Pero profesor, la distancia está en kilómetros y el tiempo está en horas. ¿Cómo nos tiene que resultar la velocidad? En kilómetros por hora. Muy bien. Entonces, como este tema es MRU, entonces la única fórmula que se aplica en MRU es la de Dios ve todo. Si nosotros reemplazamos este dato a continuación, la distancia, que es 500 kilómetros, es igual a la velocidad que no sabemos multiplicado por el tiempo 5 horas. Si nosotros dividimos 500 kilómetros entre 5 horas, nos va a dar 100 kilómetros y estas horas van a pasar a dividir. Esto va a ser igual a la velocidad. Nuestra primera respuesta. Entonces el ómnibus va a viajar a 100 kilómetros por hora para poder llegar a Lima. Profesor, qué fácil. Claro, porque estamos entrando a la teoría de MRU. Vamos a ver otro ejercicio. Miren, acá tenemos un ejercicio donde nos menciona: un automóvil viaja con una velocidad de 72 kilómetros por hora. Ojo al dato. ¿Cuánto tiempo tardará? Profesor, ¿pero qué es 72 kilómetros por hora? 72 kilómetros por hora es la velocidad. 72 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tardará? Que nos pide hallar el tiempo. Cabe resaltar que el tiempo no nos da, por lo tanto lo podemos en interrogante. En recorrer una distancia de 500 metros. Correcto. Esto es la distancia. Por lo tanto, la distancia va a ser 500 metros. Acá muchos se emocionarán y dirán: profesor, acá es fácil. Se aplica Dios ve todo. Correcto. Estás en lo cierto, campeón. Pero acá hay algo que tienes que darte cuenta. La distancia está en metros y la velocidad está en kilómetros por hora. No coincide, porque ya te había dicho, tiene que haber una relación. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo muy importante. A estos kilómetros por hora lo tenemos que convertir a metros por segundo. ¿Y cómo se convierte a metros por segundo? Se convierte multiplicando una constante. Y esa constante es 5/18. Por lo tanto, tienes que recordar. Recuerda. Importante este recordatorio, ¿no? Que si quieres convertir kilómetros por hora a metros por segundo, ¿qué tienes que hacer? Multiplicar. Multiplica por 5/18. A esos kilómetros por hora la vas a multiplicar por 5/18. Nunca te olvides de esta regla, por favor, que es importante para tus futuros ejercicios. Importante este dato. Entonces, vamos a practicar con el ejercicio que nos da. Miren, tenemos la velocidad, va a ser igual a 72 kilómetros por hora por 5/18. Recuérdate que si le saca la 18 acá y acá también la 18. 18 de 18 es 1. 18 de 72 es 4. Quedando 4 por 5. 4 por 5 nos da 20. ¿Pero 20 qué, profesor? ¿Kilómetros por hora? No, recuérdate que hemos convertido a metros por segundo. Ahora, con este dato ya podemos utilizar la distancia. Y en este caso vamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto es la distancia? La distancia es 500 metros. ¿Cuánto es la velocidad? 20 metros por segundo multiplicado por el tiempo, que eso es lo que nos pide determinar. Los metros se van, claro, ¿no? Metro con metro se va. Ojo al dato, estos segundos van a pasar a multiplicar a la parte superior. Ahora, nos va a resultar 500
estos 20 va a pasar a dividir y esos segundos de abajo van a pasar a multiplicar. Todo esto es igual al tiempo. 500 entre 20, ¿cuánto nos resulta? 25 segundos. Eso es nuestro tiempo. Y esta es tu respuesta. Vamos con otro ejercicio. Ahora, este ejercicio nos menciona ya un poquito sobre algo que tenemos que recordar. La longitud del tren. Leamos el ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Miren, el ejercicio nos dice un tren que tiene una velocidad de 15 metros por segundo. Ah, profesor, la velocidad del tren es igual a 15 metros por segundo. Muy bien. Demora 40 segundos. ¿Qué es 40 segundos? Obviamente el tiempo de cruce va a ser 40 segundos. En pasar completamente por un túnel de 450 metros. Entonces, la longitud del túnel va a ser igual a 450 metros. ¿Qué nos pide hallar? Obviamente nos pide hallar la longitud del tren. Longitud del tren. Por lo tanto, no sabemos. Ahora, cuando tenemos estos datos, recuérdense que todo tren nos va a dar una fórmula del tiempo de cruce que va a ser igual. ¿A quién, profesor? Va a ser igual a la longitud del tren más la longitud del túnel, todo dividido, entre la velocidad del tren. ¿Tenemos esos datos? Claro que tenemos esos datos. El tiempo de cruce nos dan, ¿cuánto? 40 segundos. Va a ser igual a la longitud del tren, que es lo que nos piden hallar, más la longitud del túnel, que es 450 metros, todo dividido entre la velocidad del tren. Y la velocidad del tren es 15 metros por segundo. Este 15 va a pasar a multiplicar. Nos da 40 por 15. Nos da un total de 600. ¿Pero 600 qué? 600 metros. Es igual a la longitud del tren más 450 metros. 600 metros menos 450 metros nos va a dar un resultado final de que la longitud del tren es igual a 150 metros. Nuestra respuesta. Vamos con el siguiente ejercicio. Ojo al dato. Early. Nos da un dato la señorita Early. ¿Qué hace Early? Estando frente a una montaña, emite un fuerte grito y escucha el eco luego de 3 segundos. Ojo al dato. Entonces vamos a graficar a Early, ¿de acuerdo? Agarramos, dibujamos una pista, una montaña y obviamente a la señorita Early, toda regia, toda guapa ella acá, gritando. Va a gritar. Listo. Esos son los datos que nos dan. Estos datos vamos a empezar a colocar en color rojo. Dice. Early, estando frente a una montaña, emite un fuerte grito. Ojo, al momento de que esta señorita grita, ojo al dato, va a salir su voz con una velocidad de 340 metros por segundo. Ojo, tienes que recordarte que la velocidad del sonido siempre es 340 metros por segundo para este tipo de ejercicios. Ojo al dato, ¿ya? Vamos a seguir leyendo. Y escucha el eco luego de 3 segundos. A ver, si tú eres hábil y dices, profesor, para que escuche el eco, el sonido tenía que haber ido, ¿correcto? Ida. Y tiene que haber regresado. Claro. Vuelta. Profesor, ¿y en cuánto tiempo va y vuelve? Va y vuelve todo en 3 segundos. Dato importante.
Como sabemos que esta montaña está a una distancia y Erling no se ha movido, como Erling no se ha movido y la montaña tampoco se va a mover porque se queda en el mismo lugar, ojo al dato, entonces recordemos algo muy importante, que el tiempo de ida va a ser igual al tiempo de vuelta. Si todo es 3 segundos, entonces de ida va a dar 1,5 segundos. Y de vuelta también va a dar 1,5 segundos. ¿Por qué, profesor? Porque 1,5 más 1,5 nos va a dar 3 segundos. Y ese es el tiempo de ida y de vuelta. Por lo tanto, vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Qué fórmula vamos a aplicar, profesor? Claramente la única fórmula que hemos estado aplicando, la de Dios ve todo. Solamente para ida. Solamente para ida. Ojo al dato. Entonces, para ida vamos a aplicar Dios ve todo. Reemplazamos los datos y nos da la distancia, que no sabemos, es igual a la velocidad, que es 340 metros por segundo. Todo multiplicado por el tiempo, que es 1,5 segundos. Segundos con segundos se van. Y obviamente nos queda la distancia, 340 por 1,5 nos da un total de 510 metros. Si es que has llegado hasta este punto del video, recuerda darnos tu poderosísimo like y darnos a los mensajes que tenemos en nuestras redes sociales qué tipo de ejercicios quieres que resolvamos. Vamos a ver con el último ejercicio. Dice, dos niños están separados por una distancia de 600 metros. ¡Ojo al dato! Acá tenemos que graficar para entender. Están separados, dos niños están separados. Esto nos indica de que dos niños están separados, como el caso de el Batman de los multiuniversos. Están separados por una distancia ¿de cuánto? De 600 metros. ¿Esto qué es? Obviamente la distancia. Y obviamente también parten simultáneamente al encuentro. Mira, este va a ir a encontrarse y este también se va a ir a encontrar. A esto se le conoce como tiempo de encuentro. Con velocidades constantes de 3 metros por segundo, el primer niño tiene una velocidad 1 de 3 metros por segundo y el otro niño tiene también una velocidad de 2 metros por segundo. Por lo tanto, acá, profesor, tenemos que recordarnos la única fórmula del tiempo de encuentro. ¿Por qué? Porque nos pide hallar después de cuánto tiempo se encontrarán. El tiempo de encuentro va a ser igual a ¿quién, profesor? A la distancia entre la velocidad 1 más la velocidad 2. El tiempo de encuentro, en este caso, va a resultar... Tiempo de encuentro va a resultar la distancia, que es 600 metros, entre la velocidad de un niño, que es 3 metros por segundo, más la velocidad del otro niño, que es 2 metros por segundo. Ojo al dato, el tiempo de encuentro va a resultar a 600 entre 5. ¿Y cuánto es 600 entre 5? Pues el tiempo de encuentro va a ser... 600 entre 5, ¿cuánto? Sí, estás en lo cierto. Es 120 segundos. Tu respuesta. Con esto hemos terminado los ejercicios de MRU. Recuerda darnos en tus comentarios qué tipo de ejercicios quiere que resolvamos para poder seguir subiendo más contenido a nuestro canal. ¡Saludos! Y estás en Bioátomo.